cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, este Evangelio inspire mis pensamientos, ilumine mis palabras, acompañe mis sentimientos y toda mi vida. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, pues yo también les diré con qué autoridad hago esto. A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos que del cielo, nos dirá, ¿y entonces por qué no le han creído? Y si le decimos que de los hombres, ¿qué le decimos a la gente? Porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dijo: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos enseña, y no solamente con palabras. Su palabra es alimento de vida. Sus palabras son claves para nuestra vida, son enseñanzas que salen del corazón del Padre, que a través del Hijo y con la fuerza del Espíritu se convierten en una bitácora del amor de Dios, en una enseñanza permanente. La Sagrada Escritura es ese, comillas, manual de convivencia, manual de sabiduría. Es su palabra allí, que cada vez que la leemos, que cada vez que la escuchamos, nos hace caer en cuenta de algo, nos hace mirar algo con esos ojos de Dios, con esos ojos de amor, de misericordia, que nos responde ante muchas cuestiones que a veces en la mente, en el corazón están ahí dando vueltas. A veces preguntamos, a veces cuestionamos, pero las respuestas están ahí en esa palabra de Dios. Pero no solamente es su palabra, Dios también nos sigue hablando
Nos habla cada vez que nos encontramos con Él, en la oración, en la Eucaristía, en los distintos sacramentos. Nos habla a través de personas concretas, las personas que comparten con nosotros el camino de la vida. Nos habla a través de alguien, de la enseñanza de alguien. Yo escucho al Papa y veo cómo Dios nos habla o nos recuerda cosas que ya nos ha dicho y como que nos ayuda a actualizar el hoy de nuestra vida. La reflexión de cada día es como, oye hijo, recuerda esto. Oye hija, no te olvides de aquello. Así es Dios. Sin embargo, a veces queremos cuestionar a Dios por todo. El síndrome de, ¿qué le llamamos a ese síndrome? De la eterna sospecha, de la duda, del no creerle a nadie, del no darle la razón a nadie porque la razón la tengo yo. A veces nos pasa eso como les pasaba a aquellos personajes del Evangelio, ¿no? Aquellos hombres experimentados, aquellos que sabían, los que sabían porque habían estudiado y están allí como jueces, juzgando, preguntando, cuestionando, descalificando. ¿No será que a veces se nos contagia ese bichito de cuestionar todo, de juzgar todo, de descalificar todo, de que no nos gusta nada de lo que los demás hacen? No sé, lo pienso, lo reflexiono. Tal vez Dios me está diciendo, oye, piensa en esto. Me está diciendo a mí y nos lo está diciendo a todos hoy. ¿Cuál es tu actitud? Porque a veces nos sentimos los doctores de la ley. Somos los que sabemos todo. Y si no lo sabemos, nos lo inventamos con tal de no perder. No pasa eso en tu caso. Y eso no pasa en tu casa, ¿no es cierto? Pero por si acaso, démonos la oportunidad de confrontarnos en eso. Démonos la oportunidad de ser humildes y de aceptar que a veces no nos las sabemos todas y que hay otros, incluso de menos experiencia, nuestros hijos a veces, otras personas, las personas con las que compartimos la vida, que nos enseñan con su sabiduría, con su experiencia, que nos enseñan con su fe, que nos enseñan con su actitud de esperanza, que nos enseñan a vivir. Dios nos enseña a vivir, nos habla de muchas maneras y por eso necesitamos ser humildes y salir de esa actitud orgullosa, soberbia, de sentirnos que nunca nos equivocamos. Un acto de humildad. Humildad no es asumir una actitud de chancleta por la vida. No. Humildad es aceptar que así como yo puedo tener la razón en algunas cosas, también Dios me enseña que otros pueden enseñarme a tener la razón. Pero bien, por eso es que decíamos en el Salmo, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame. Pero si nos enseña y nos ha enseñado cuántos años llevamos escuchando la palabra, cuántos años el testimonio de tantas personas, comunidades, pueblos, Dios con nosotros, vino a enseñarnos y no le creemos. De nada sirve decirle que nos enseñe si decidimos no creerle. ¿Para qué le decimos que nos enseñe si nosotros somos los que tenemos la verdad? ¿Para qué le decimos al Señor que nos instruya si hacemos lo que se nos da Tú lo dijiste. Eso. Bueno, en vísperas de comenzar la novena, esta sea una actitud para poder acogerlo en nuestra casa, pero primero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de ser y de hacer, de decir, de compartir la vida. Él nos enseña.
Él nos enseña a mirar con sus ojos, con los ojos de Jesús, con el corazón de Jesús, con la actitud del Señor, para que entonces lo que calificamos, juzgamos y a veces descalificamos pueda convertirse también en una oportunidad para ver qué hay allí. San Pablo nos decía ayer, analízalo todo y quédate con lo bueno. Y vive en esa actitud, una actitud proyectiva, positiva, que sin coronavirus. Una actitud humilde, una actitud de aceptar a Dios en nuestra vida, de dejarlo actuar en nosotros, pero de dejarlo actuar a través nuestro, sin filtrar lo que nos conviene y cuidado. No, Dios nos enseña sus caminos, Dios que nos enseña a vivir con ternura y con amor, con misericordia y con bondad, Dios que nos enseña a ser generosos, buenos, rectos, Dios que nos enseña a caminar con humildad, con rectitud, para hacerlo presente en nuestra realidad. Así será entonces Dios con nosotros, no Dios a pesar nuestro, Dios con nosotros, en nosotros y a través nuestro. Dios nos bendiga a todos. Amén.